Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las culturas antiguas de Oriente. Conoceremos juntos algunos aspectos importantes e interesantes sobre la cultura de Mesopotamia, de China y de India. Vamos a comenzar hablando acerca de Mesopotamia. Quizá Mesopotamia es una de las cosas más importantes que tiene, que se le puede atribuir, es la invención de la rueda. Otra cosa muy importante es la escritura cuneiforme. ¿Por qué? Porque es quizá el método de escritura más antiguo que conocemos. En un inicio se utilizaba para hacer números, hacer cálculos, pero posteriormente se utilizó para escribir textos. Luego tenemos que con la ayuda de la rueda y una especie de tornillo que hacía que el agua pudiera fluir, se pudo desarrollar bastante la agricultura y esto también ayudó al desarrollo de la tecnología de riego. Vamos a hablar de algunos aspectos culturales de Mesopotamia. Vamos a hablar de la pintura, la arquitectura y la escultura. En el caso de la pintura, destacan los trabajos que se hicieron en lo que el día de hoy conocemos como mayólicas o cerámicos. Estos cerámicos eran de barro y eran pintados y luego en muchos casos eran vidriados. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen uno que ha sido trabajado con un pigmento que era considerado muy valioso, que es el lapislázuli. En el caso de la arquitectura, vamos a ver construcciones de barro. Lo que estamos observando aquí, por ejemplo, es un templo llamado sigurat. Estos sigurats eran plataformas de barro de grandes extensiones que estaban unidos por rampas que daban a la parte superior del sigurat, donde aparentemente se encontraban templos donde se realizaban cultos religiosos. En el caso de la escultura, tenemos la escultura de bulto y tenemos también la escultura en relieve. En el caso de la escultura de bulto, vamos a ver imágenes relacionadas a cultos religiosos y en algunos casos en actitud orante, como lo que podemos ver allí. Y en el caso de los relieves, destacan, por ejemplo, el uso de los sellos. Estos sellos eran cilíndricos y tenían diseños que se podían poner sobre tablillas de barro para lograr figuras que de alguna manera representaran a la persona. Estos sellos cilíndricos se encontraban, tenían un hueco para poder colgarlos en una especie de collar y de esta manera se utilizaban para firmar o para lacrar incluso, por ejemplo, tinajas llenas de granos. En el caso de China, es una cultura muy importante de la cual hemos logrado mantener muchos inventos, mucha influencia del diseño, por ejemplo en el diseño textil. Y vamos a hablar principalmente de las manifestaciones culturales principales de China. Una de ellas es la caligrafía, otra es la escultura, la pintura y la arquitectura. En el caso de la caligrafía, vamos a ver que se utilizaba principalmente unas tintas elaboradas con hollín que se ponían sobre papel con la utilización de pinceles de bambú. Pero esta caligrafía también se puede observar en otros objetos, como por ejemplo en la cerámica. En el caso de la escultura, vamos a encontrar escultura en diversos materiales, principalmente en madera y piedra. Cabe destacar el caso de las esculturas de los guerreros de Siam, en cuyo entierro se encontraron alrededor de 8.000 figuras compuestas por guerreros de cuerpo entero, ¿no?, de tamaño de cuerpo entero, y también caballos de tamaño natural. Este entierro fue aparentemente hecho para honrar a un emperador y para que este emperador, al pasar a otra vida, pudiera contar también con su ejército. En el caso de la pintura, vamos a ver que son recurrentes los temas relacionados a la naturaleza, las plantas, los animales. Esta pintura es bastante delicada y muchas veces se hace con acuarela, tanto en papel como en tela.
En el caso de la arquitectura, vamos a encontrar principalmente dos tipos de arquitectura. La arquitectura de jardines, que se caracteriza por un gran dominio de las plantas y el manejo de espacio elegante y sintético. Y por otro lado tenemos la arquitectura imperial, que es muy similar también a la arquitectura religiosa. Esta arquitectura tiene una estructura axial y simétrica y muchas veces está comprendido por una estructura grande que luego está de alguna manera equilibrada con pequeñas decoraciones. Ahora vamos a hablar sobre la interesante cultura de la India. En el caso de la India, vamos a ver que es un pueblo politeísta y las dos religiones principales son la budista y la hinduista. Muchas de las manifestaciones culturales de la India tienen relación al culto a sus deidades. Vamos a hablar ahora de la pintura. La pintura se elaboró principalmente en formatos medianos, pequeños y en miniaturas. Estas ilustraciones que se hacían se elaboraban con gran colorido, incluso en algunas de ellas se llegaba a emplear el oro, por ejemplo. Estas ilustraciones son muy naturalistas y representan tanto imágenes de naturaleza como plantas y animales, así como imágenes referentes a la mitología, ¿no? A los dioses. Se representan, por ejemplo, diferentes deidades, así como demonios. En el caso de la arquitectura, vamos a ver una profusión en el tema de la decoración. La decoración incluye tanto relieves como esculturas, y estos relieves y esculturas tienen mucha presencia del color dorado. Originalmente se empleaba mucho el oro, pero actualmente se utilizan otros tipos de aleaciones. Como podemos ver, muchos templos, además de estar totalmente decorados por relieves y por esculturas, también presentaban una gran policromía. En cuanto a la escultura, vamos a ver que mucha de la escultura tradicional de la India es una escultura de tipo devocional, que significa que son esculturas hechas para, de alguna manera, recordar o adorar a sus dioses. En este caso estamos viendo una escultura hinduista que tiene bastante presencia de dorado. Lo que estamos viendo aquí también es una escultura que no está hecha para permanecer en un lugar, dado que en el caso de la escultura de la India, tenemos escultura para decorar un espacio religioso como escultura procesional, que significa que eran esculturas para ser llevadas en andas. Cosas importantes para recordar. Vamos a recordar que Mesopotamia se considera como la civilización más antigua y sus aportes, como por ejemplo el de la escritura, el de la rueda y el de la construcción de ciudades, nos han quedado hasta el día de hoy como referentes muy importantes. En el caso de la cultura china, vamos a tener el gran legado de, por ejemplo, la caligrafía pictográfica, la arquitectura imperial y también la arquitectura religiosa. Y en cuanto a la India, vamos a tener como aporte a nosotros principalmente su gran colorido, su gran detalle y el uso exquisito de algunos materiales, como por ejemplo la seda y la pintura en miniatura.